En un hermoso lugar en el occidente de Colombia, frente a las costas del Pacífico, un grupo de profesionales en diferentes áreas han decidido apostarle al cambio, la gran apuesta para el desarrollo integral del Pacífico colombiano. El presente estudio busca mejorar las condiciones de vida de miles de personas que cuidan y protegen una de las zonas más importantes de la biosfera del planeta. Se busca plantar un eje para el desarrollo que permita la conexión con los países de Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil y a todo el comercio que transita el Océano Pacífico. El área donde se va a llevar a cabo esta serie de proyectos estará ubicada en uno de los sectores de este país en donde, de forma tradicional y secular, la pobreza, las necesidades no resueltas, la marginalidad, el aislamiento, los negocios ilícitos como minería ilegal, narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, entre otros, sumados con el atraso, el olvido y la carencia absoluta de infraestructura en todos los órdenes, son el común denominador. La propuesta que se describe a continuación está fundamentada en el aprovechamiento de un enclave portuario existente en esta área, el cual está en capacidad de dotar a Colombia de una herramienta que la saque del atraso y del subdesarrollo en el cual se encuentra. Esta costa pasará a ser un real polo de desarrollo y dotará a Colombia de elementos que la saquen del centralismo que por siempre la han caracterizado. En este enclave portuario se podrá recibir los buques de mayor calado existentes en el mundo actual, los cuales, articulados entre sí, conformarán el eje para el avance de nuestro país. Articularemos el desarrollo buscando siempre el despegue y el progreso real, cierto y sostenible para sus pobladores raizales. La visión para el desarrollo del Pacífico caucano es adelantar la construcción de la central hidroeléctrica Hidromicay, antiguo Salto de Gurumendi, obra fundamental que impulsará otros proyectos como la construcción de Puerto García, la línea férrea doble calzada de Santander de Quilichao a Popayán, la doble calzada de carretera a Popayán con puerto seco en Santander de Quilichao, el aeropuerto internacional, la zona franca agrícola e industrial para procesar nuestras materias primas que impulsarán el desarrollo sostenible con productos como la sacha inchi y los productos de la caña. Creación de una zona franca para la construcción de la hidroeléctrica Hidromicay. Puerto García. Un proyecto ubicado en la bahía de Bocas de Micay, que alcanza una profundidad de 16 metros en agua baja, proyectando ser un complemento para la actividad portuaria del puerto de Buenaventura, que solo tiene una profundidad de 12 metros a pesar de los constantes dragados realizados. La localización del puerto multimodal de la bahía de Bocas del Micay, Puerto García, nos permite visualizar la privilegiada localización de este puerto, tanto en el país como en el continente americano, aprovechando sus ventajas frente a las líneas navieras más importantes del mundo, las cuales movilizan algo más del 70% de la carga universal. Los proyectos articularán la costa pacífica entre sí con el resto de Colombia y con todos los países más cercanos. Propuesta de alto componente social, acuapista y optimización de la navegación fluvial en el área. Desarrollo ecoturístico, económico, habitacional, institucional y de servicios en la costa pacífica colombiana. Vías férreas de trocha ancha. Se propone el diseño y la posterior construcción de una red de líneas férreas
que conecten de manera eficiente los sitios neurálgicos y estratégicos del país, como lo son Pereira, Manizales, Medellín, Montería, Santa Marta. La ruta al centro del país. La ruta del suroriente colombiano. Todas las anteriores brindarán eficiencia, seguridad y las últimas tecnologías existentes en el mundo actual, haciendo que el servicio de transporte férreo brinde la competitividad de la cual nuestro país es huérfano absoluto. Se realizará la interconexión del litoral pacífico con los puntos de Puerto de Guapi, Bahía de Bocas del Micay y Buenaventura, realizando el enlace de los esteros existentes en toda esta parte de las costas colombianas, para realizar navegación segura y constante de toda ella. Se pretende además el realizar el aprovechamiento para la navegación de importantes ríos existentes en el área, haciendo interconexiones y mejoramientos en ellos para que en todas las épocas del año sea posible su navegación. El complemento ideal de este proyecto correspondería a la implementación de una empresa naviera, equipado con embarcaciones aptas para la navegación fluvial que faciliten el transporte especializado de turistas, pasajeros y de carga, dotándolas con todas las garantías y seguridades dentro de la normativa mundial. Desarrollo ecoturístico, económico, habitacional, institucional y de servicios de la zona costera del Pacífico. Siguiendo la tendencia de los desarrollos existentes en Sudáfrica, las Islas Maldivas, la Polinesia, Bali, entre otros, que son sin dudarlo los más apetecidos por todos los turistas, la zona costera pacífica posee valiosos elementos para realizar una infraestructura de altísima calidad e inmejorables servicios. La zona franca permanente, agrícola e industrial del Pacífico colombiano, Puerto García. Estos proyectos se han venido configurando para involucrar todos los departamentos que poseen costas en el Pacífico: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, pero a la vez integrados con todos los departamentos de Colombia, para que cada uno entre a participar de las inmensas posibilidades que están inmersas en el sistema franco-colombiano, fortalecido ahora con la Alianza del Pacífico y los ya numerosos acuerdos comerciales que el país ha estado suscribiendo en los últimos años. Este proyecto colocará un núcleo en el desarrollo del territorio más importante de la biodiversidad del Pacífico colombiano.